Estás en el internado y el doctor te pregunta, ¿qué es la hormona del crecimiento? ¿Sabrías responderle? No te preocupes, que aquí te lo explico todo, paso a paso, en el rincón del interno, basado en el libro Fisiología Médica de Guyton. Allá vamos. Muy bien, ahora vamos a entender toda la fisiología que hay detrás de la hormona del crecimiento. Una hormona muy importante, ya que en la pubertad y hasta el final de la adolescencia permiten el crecimiento de los huesos esqueléticos y en general de todo el organismo. Vamos a ver cómo es que funciona esta hormona. Primero lo primero, esta hormona es regulada por el hipotálamo, ya que el hipotálamo secreta dos hormonas que regulan la secreción de hormona del crecimiento. Tenemos la GHRH, que es la hormona liberadora de hormona del crecimiento, y también tenemos la somatostatina, que es la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento. Entonces tenemos una hormona que la libera y tenemos una hormona que que inhibe o impide su liberación. Entonces, cuando se secreta GHRH, hormona liberadora de hormona del crecimiento, se va a estimular a la adenohipófisis para que las células somatótropas liberen GH. Entonces las células somatótropas liberan GH. La GH va a actuar sobre células del hígado, estimulando que se secrete IGF-1, o también llamado factor del crecimiento similar a la insulina 1. Y este factor del crecimiento similar a la insulina 1 es el que va a ejercer los distintos efectos que, como efecto general, provocan el crecimiento de todas las células o básicamente de todas las células que tienen esa capacidad en el cuerpo. ¿Cuáles son esas funciones específicas que estimula el factor de crecimiento similar a la insulina 1? Pues estimula la división celular, obviamente, la mitosis. Estimula la síntesis proteica. ¿De qué forma estimula la síntesis proteica? Pues va a estimular la absorción de aminoácidos por las células, permitiendo que haya más aminoácidos y con esos aminoácidos se puedan sintetizar más proteínas. Aumenta la transcripción, que es la formación de ARN mensajero. Básicamente codifica los genes en forma de ARN mensajero que luego van a convertirse en proteínas. Estimula la traducción, que es la conversión de ese ARN mensajero en una proteína. También estimula o inhibe más bien el catabolismo proteico, haciendo que se degraden menos proteínas intracelulares y que se conserven las mismas. Entonces, en resumen, estimula la síntesis proteica e impide su catabolismo. Recordemos que catabolismo es lo mismo que destrucción o ruptura. Luego, la hormona del crecimiento también estimula la lipólisis, que básicamente es la ruptura de los depósitos de triglicérido para liberar ácidos grasos libres hacia la sangre. A su vez, también estimula la beta-oxidación, que es el uso de esos ácidos grasos como energía. La hormona del crecimiento promueve que se usen ácidos grasos como energía en lugar de glucosa. Y a su vez, pues obviamente disminuye el uso de la glucosa como sustrato energético. ¿Cómo consigue esto? Pues se dice que la hormona del crecimiento tiene un efecto de resistencia a la insulina, o sea, ejerce los efectos contrarios a los que ejerce la insulina. Y de esta manera, pues impide o disminuye la captación de glucosa por las células del músculo y el tejido adiposo. Básicamente impide la salida de los canales GLUT4, que son los canales que captan glucosa en músculo y tejido adiposo, canales obviamente sensibles a insulina, y a su vez aumenta la gluconeogénesis, proceso que es inhibido por la insulina, pero como hemos dicho, provoca resistencia a la insulina, entonces ejerce los efectos contrarios a la insulina. Entonces aumenta la gluconeogénesis, que no es más que la formación de nueva glucosa a partir de sustratos no glúcidos. Estos dos efectos van a aumentar la glucemia. Básicamente, si yo no capto glucosa desde la sangre hacia las células, pues hay más glucosa en sangre, aumenta la glucemia. Y si yo formo glucosa nueva a partir de sustratos no glúcidos, pues aumenta también la glucosa en sangre. Este efecto final estimula una mayor secreción de insulina, que ya vamos a ver para qué es útil esto.
En resumen, lo que estamos haciendo con la hormona del crecimiento es preparar los 3 indispensables aspectos necesarios para el crecimiento. Para crecer se necesita de hormona del crecimiento, obviamente. También se necesita de insulina y también se necesita de glucosa. Y con estas distintas funciones, lo que yo estoy haciendo es justamente promover estos 3 aspectos. ¿Ok? Al liberar GH, pues estimula el crecimiento, estimulando la síntesis proteica y la mitosis y los distintos procesos que ya hemos visto. Entonces, lo primero que hago es estimular la síntesis proteica. Luego, al provocar resistencia a la insulina, hago que aumente la glucemia y en última instancia hago que aumente la secreción de insulina. Esa mayor secreción de insulina es necesaria ya que la insulina absorbe o aumenta la absorción de aminoácidos, forma más canales que absorben aminoácidos. Y la glucosa es necesaria ya que va a ser el sustrato energético que nos permite crecer. Obviamente para crecer se necesita energía y esa energía viene de la glucosa que estoy ahorrando. ¿Cómo la estoy ahorrando? Pues sencillo, estoy ejerciendo lipólisis y beta oxidación. Estoy gastando ácidos grasos en lugar de gastar glucosa. Entonces ahorro la glucosa, la conservo para que se use como sustrato energético. Entonces, el final de todas las funciones de la hormona del crecimiento se resumen con estos tres apartados en específico. Aquí se resume toda la función de la hormona del crecimiento, que al final es crecer. Esa es su función. Hay una distinción importante entre lo que viene a ser la hormona del crecimiento y el factor de crecimiento similar a la insulina 1. O sea, la diferencia entre estos dos es que el que ejerce el efecto, el que es, activo, la hormona activa, es el factor de crecimiento similar a la insulina 1. Vean que la GH no ejerce ningún efecto por sí sola. En realidad sí ejerce un pequeño efecto en el cartílago y en el hueso, pero eso no es importante, no es un efecto relevante. Lo relevante es el efecto del factor de crecimiento similar a la insulina 1. Ese es el efecto relevante. Y vean que la hormona activa es la IGF-1. Vean que hay algo importante, la GH solo dura en sangre 20 minutos, entonces ni siquiera tiene tiempo de actuar de forma suficiente, mientras que el factor de crecimiento similar a la insulina 1 dura 20 horas. Entonces sí es la forma activa que realmente cumple una función en el organismo. Fíjense cómo la GH va disminuyendo a medida que crecemos. O sea, cuando somos adolescentes hasta que somos jóvenes, de 5 a 20 años, nuestra secreción de GH está altísima, es de 6 Ng por ml. Luego, cuando cumplimos 20 hasta los 40, de 20 a 40, básicamente una vida adulta, la secreción baja de 6 a 3 Ng por ml. Y finalmente, ya llegando a la adultez, adulto mayor o vejez, de 40 a 70 años, vamos a tener la secreción de 1,6 Ng por ml. Entonces, vean cómo disminuye de 6 a 3 y luego de 1. Es muy importante esto porque cuando disminuye la GH en estadios avanzados de edad, también disminuye el depósito proteico del cuerpo de esa persona y aumenta su depósito de grasa, factor que agrava la vejez. Entonces se dice que no es solamente que cuando una persona envejece disminuye la GH, sino que cuando disminuye la GH, la persona envejece. O sea, sucede de ambos lados, si me dejo entender. Entonces, se cree que el envejecimiento está muy condicionado por el déficit de GH que se produce. Y ustedes dirán, bueno, pero entonces sería muy bueno para un abuelito consumir GH para que de esa forma envejezca más lento. Pues sí, tiene mucho sentido, pero en la práctica clínica no se hace porque se han visto muchísimos efectos adversos. Entonces no se hace. Finalmente, ese menor depósito proteico y mayor depósito de grasa en las personas de edad avanzada van a producir la piel arrugada, el deterioro del funcionamiento orgánico y la pérdida de masa muscular característica en los pacientes viejitos, ¿ok? En los pacientes de edad avanzada. ¿Cuáles son los factores que estimulan y los que inhiben la secreción de GH?
El primero que estimula es la hormona hipotalámica, la GHRH. Luego, otros factores que la estimulan son la disminución de la glucemia, la disminución de los ácidos grasos, el aumento de los aminoácidos, la inanición, o sea, cuando el paciente no come, en particular y de forma muy específica, o sea, lo que más estimula la secreción de GH, se ha visto que es el déficit proteico. Cuando faltan proteínas en el cuerpo es cuando más se libera GH para intentar que las proteínas que están en el cuerpo aumenten, o sea, para estimular que se sinteticen más proteínas y que las que ya hay se guarden. Entonces, esa es la intención. Cuando hay inanición, cuando no comemos, sucede una liberación de GH que impide que las proteínas se degraden y aumenta la síntesis de las mismas. El trauma, el estrés y la excitación también estimulan la liberación de GH. El ejercicio, la testosterona y los estrógenos, el sueño profundo, en particular los estadios 2 y 4, y la grelina. Finalmente, los factores que inhiben la GH, el primer lugar pues está la somatostatina, que es la hormona hipotalámica encargada de inhibir la GH. El aumento de la glucemia inhibe la GH, ya que pues no va a ser necesaria. El aumento de los ácidos grasos también inhibe la GH, ya que pues ya no va a ser necesaria. Recordemos que la GH produce lipólisis y causa resistencia a la insulina, aumentando la glucemia. Entonces, estos dos factores no serían necesarios la secreción de GH en estas dos situaciones. El envejecimiento disminuye la GH, ya lo hemos visto. La obesidad, la administración de GH exógena y el factor de crecimiento similar a la insulina 1. ¿Por qué? Pues sencillo, al igual que todas las hormonas que veremos en esta serie de videos, todas tienen un sistema de retroalimentación negativa. Básicamente, la hormona final del eje también inhibe el propio eje. Vean, en eso consiste. La hormona final del eje inhibe la secreción del propio eje. Entonces, el IGF-1, el factor de crecimiento similar a la insulina 1 que es producido en el hígado gracias a la GH, ¿ok? Ese factor va a inhibir la secreción de GH en la hipófisis y también va a inhibir la secreción de GHRH en el hipotálamo, ¿ok? Entonces, esa es la retroalimentación negativa que tiene la hormona del crecimiento. Y aquí están las demás funciones de la hormona del crecimiento que ya hemos abordado en este video. Ya para finalizar, es importantísimo comprender cómo, aunque haya muchísima GH en sangre, si no hay factor de crecimiento similar a la insulina 1, no va a haber crecimiento, no va a haber el efecto de la GH. Esto se ve en los pigmeos africanos, que es una tribu africana que tiene una incapacidad genética de sintetizar factor de crecimiento similar a la insulina 1. Entonces sufren enanismo, ¿ok? Sufren enanismo por esa causa. Igualmente, otro tipo de enanos son los que tienen el síndrome de Laron, que es una mutación del receptor de factor de crecimiento similar a la insulina 1. Entonces, como está mutado el receptor, impide la acción del factor de crecimiento similar a la insulina 1 y de esta manera pues no hay crecimiento. Esto es interesantísimo porque en ambos casos la hormona del crecimiento, lo que viene a ser la GH, está altísima, está elevada. Ellos tienen GH, pero como el IGF-1 no está pudiendo actuar o no se está pudiendo sintetizar, pues no hay crecimiento. Entonces, con eso terminamos el video. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.